7 desapariciones escalofriantes, misterios inexplicables revelados que te dejarán embrujado. La noche cubría el pequeño pueblo como una capa de tinta negra, dejando a sus habitantes consumidos por el miedo. Javier, un joven padre de familia y repartidor de comida, sentía que cada sombra era una amenaza. 7 vecinos habían desaparecido sin dejar rastro, y el terror se respiraba en el aire. La desconfianza llenaba las calles y las miradas de sus vecinos se volvían cada vez más inquietantes. Cada vez que Javier regresaba a casa, el corazón le latía con fuerza, deseando encontrar a su esposa e hijos a salvo. Pero el temor se había adueñado del pueblo, el susurro constante de infundadas sospechas le seguía en cada paso, como un espectro, mientras se adentraba en la ruta habitual de sus repartos. La angustia se apoderaba de su mente. Las luces titilantes de los faroles parecían burlarse de él, mientras los murmullos de los pasajeros en el transporte público resonaban en sus oídos como campanas funerarias. Tal vez los próximos, repetía uno de los hombres en voz baja. El único refugio seguro que le quedaba, su hogar, estaba bajo una nube de incertidumbre. Una noche, al llegar a casa, una nota se deslizó por debajo de la puerta. Cuidado con lo que amas. Ellos están observando. El mensaje heló su sangre. ¿Quiénes eran ellos? El resplandor dentro de su hogar, la risa de sus hijos, cada cosa que amaba parecía verse ahogada por el presentimiento de una tragedia inminente. Esa misma noche, Javier se convirtió en un cazador en la oscuridad. La idea de que el monstruo pudiera ser alguien conocido lo llenaba de pavor. Sus pasos lo llevaron a la plaza del pueblo, donde se habían reunido otros padres, todos compartiendo el mismo miedo, el mismo dolor. Al verlos, una chispa de esperanza iluminó su interior. Pero, al instante, la desconfianza se posó en su mente. ¿Quién de ellos no sabía algo? Alguien podría ser el lobo disfrazado de cordero. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras se dispersaba el grupo, Javier sintió la mirada de hombres tras él. Miró hacia atrás y solo pudo ver sombras alargadas entrelazándose en la penumbra. La adrenalina lo impulsó a correr. Cada ladrido de un perro y cada crujido de una rama bajo sus pies parecían ser un aviso del peligro que lo acechaba. Las calles familiares se transformaban en un laberinto de desconfianza al cerrar la noche, y cada vuelta que daba lo llevaba más cerca de algo oscuro y aterrador. En su mente, la figura que acechaba era más feroz de lo que cualquier mente podría concebir, pero la verdad era aún más escalofriante. El peligro no provenía solo de fuera, sino que parecía haberse infiltrado en su hogar, en su propia vida. La imagen del depredador era confusa pero real. ¿Sería un amigo? ¿Un conocido? Javier sabía que debía encontrar respuestas, pero la angustia lo consumía como una llama voraz. ¿Lograría proteger a su familia antes de que la oscuridad reclamara lo que más amaba? Cada latido de su corazón era un recordatorio de que el tiempo se acababa. El viento aullaba como un lamento cuando Javier llegó a su casa. La incertidumbre pesaba sobre sus hombros, y cada crujido que hacían las tablas de la entrada sonaba como un grito en la oscuridad. Empujó la puerta con cautela, y un escalofrío le recorrió la espalda al imaginar que lo que encontraba al otro lado podría ser diferente, que su refugio se había convertido en una trampa. Las luces parpadeaban, arrojando sombras danzantes por las paredes. Con el corazón en un puño, llamó a su esposa. María, murmuró, temiendo la respuesta. No hubo eco, solo un silencio que amenazaba con tragárselo todo. Se adentró más en la casa, cada paso resonando como un tambor en su mente, esperando encontrar una sonrisa familiar, un abrazo cálido. Al llegar a su habitación, sintió un nudo en la garganta.
La cama estaba deshecha, como si alguien hubiera estado allí y se hubiera ido a la carrera. Frustrado y asustado, buscó en la sala, en la cocina, pero no había signos de vida. Los juguetes de sus hijos yacían tirados, abandonados, en un terrible recordatorio del caos que reinaba en su hogar. La nota seguía en su mente. Cuidado con lo que amas. Ellos están observando. Sus ojos ardían con una mezcla de miedo y enojo. ¿Quiénes eran ellos? Miró por la ventana, el cristal empañado por el frío de la noche, y su corazón se detuvo al ver figuras que se movían entre las sombras en la calle. Sus manos temblaban al acercarse, y se obligó a respirar hondo. No podía perder la calma. De pronto, un golpe sordo sonó en la puerta trasera. Un escalofrío le recorrió la espalda. Quien estuviera al otro lado era un misterio aterrador. Armado con un cuchillo de cocina, Javier se deslizó hacia la entrada, tratando de contener el temblor de sus manos. La luz de la luna iluminaba tenuemente el camino hacia la puerta, y cada paso se sentía más pesado que el anterior. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, como si la puerta misma estuviera clamando por ayuda. Javier no podía contenerse más. Abrió la puerta lentamente, y el viento lo golpeó en la cara. Allí, de pie, estaba una mujer. Su rostro estaba pálido, sus ojos, inyectados en sangre. Tenía una expresión de desesperación que heló la sangre de Javier. Por favor, su voz era un susurro quebrado. Tienen a mis hijos, tienes que venir. El terror lo inundó, pero no podía dejarla ahí. ¿A quién te refieres? ¿Quién los tiene? Preguntó, sintiendo que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. La mujer se inclinó hacia él, mirando por encima de su hombro, como si esperara que algo saliera de las sombras. Ellos vienen por ti, advertencia en su voz. No hay tiempo. Javier sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Acaso su familia estaba en peligro? Las luces del pueblo parecían apagarse una a una, y el aire se volvió pesado. Con un último vistazo al exterior, vio las figuras moviéndose más cerca, como si estuvieran observando. Javier se giró hacia la mujer, pero ya no estaba. El terror se aferró a su pecho. Su corazón latía con fuerza mientras un grito desgarrador resonó en la distancia. ¿Era una trampa? Realmente estaban los niños en peligro. Las sombras, ahora cada vez más cercanas, parecieron cobrar vida. Dando un paso atrás, sintió un frío helador que le envolvía. En su pecho, un deseo se encendió. Debía descubrir quién estaba detrás de esas desapariciones antes de que la oscuridad lo atrapara. Sin embargo, antes de que pudiera mover un músculo, escuchó un susurro que helaba la sangre. Ya es tarde, la noche lo envolvía, y él sabía que estaba a punto de enfrentarse al verdadero terror que acechaba no solo en su pueblo, sino también en su propia casa. ¿Podría salir de allí antes de que fuera demasiado tarde? La puerta se cerró de golpe detrás de él, y la risa de sus hijos resonó de manera fantasmal en sus oídos. ¿Era real o una ilusión creada por su desesperación? En ese instante, la oscuridad se abalanzó sobre él, y Javier comprendió que los 7 desaparecidos solo eran el principio. ¿Quién sería el siguiente? Javier se quedó paralizado, el cuchillo todavía aferrado en su mano, cuando las risas de sus hijos se desvanecieron en un eco ensordecedor. La oscuridad parecía moverse a su alrededor, palpando cada rincón, cada sombra que ya no podía ignorar. La angustia le oprimía el pecho, y apenas podía pensar con claridad. ¿Dónde estás, María?, gritó en un alarido, pero solo recibió el silencio desgarrador a cambio. Se giró hacia la puerta cerrada, sintiendo como si la oscuridad misma estuviera presionando contra la madera, con la intención de colarse dentro. Algo en sus instintos le decía que no debía abrirla, que lo que quería pasar no era algo que pudiera ser ignorado. Retrocedió un poco, buscando una salida. Su mente corría en círculos. ¿Debía salir a buscar ayuda? ¿Pero a quién pediría ayuda? Aquel pueblo, que alguna vez había considerado un lugar seguro, ahora se sentía como una trampa mortal. El frío empezó a calar en su piel,
y justo cuando sintió que iba a desmayarse, oyó un golpe nuevamente, esta vez en la ventana de la sala. Se asomó cautelosamente, la luz de la luna iluminando parcialmente el patio y revelando la figura de un niño. Eran sus hijos. Una mezcla de esperanza y horror invadió su corazón. «Papá. Ayúdanos», gritó uno de ellos, con una voz que resonó como el eco de un llanto lejano. Javier no podía creer lo que veía. O eran ellos, o era una trampa más de las sombras. Su instinto le decía que se acercara, pero una voz más oscura, más temible, le advertía de quedarse alejado. «Vengan», les gritó, decidido, abriendo la puerta lentamente. En ese momento, el niño sonrió, pero no era una sonrisa que lo tranquilizara. Era una sonrisa vacía, como si una sombra oscura colgara detrás de él. Cuando Javier se aventuró más allá de la puerta, el aire se tornó aún más denso y frío, y las risas se transformaron en susurros aterradores que flotaban a su alrededor. De repente, un grito desgarrador resonó en la noche. Era un sonido brutal, indescriptible. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, y silenciosamente supo que no estaba solo. Las figuras en la distancia empezaron a acercarse, ahora visible entre los árboles del jardín. Se movían de una manera extraña, casi arrastrándose, como si el suelo les negara su presencia. El terror lo golpeó en la cara. Eran los desaparecidos, los rostros de aquellos a quienes había conocido, aquellos que antes eran amigos y vecinos, ahora se presentaban ante él con expresiones de agonía. Los ojos vacíos lo miraban, resonando con un eco de súplica. «Ayúdanos», gritaron en un coro que heló su sangre. Javier dio un paso atrás, aterrorizado. Tenía que hacer algo, no podía solo observar. Sin embargo, un escalofrío le recorrió el cuerpo al comprender que su propia familia podría estar en esa multitud, clamando por auxilio. Entonces un grito rompió la penumbra. Este provenía de la dirección de su hogar, donde una sombra más grande que el resto se formó en la entrada, frente a la puerta cerrada. Era una figura oscura, con alas grandes que destellaban como estrellas muertas. Alzó las manos, y de ellas parecieron surgir las almas de aquellos que habían desaparecido, envolviendo a Javier con un dolor indescriptible. «No», gritó, mientras la desesperación se apoderaba de su ser, cayó de rodillas, el mundo se desmoronaba a su alrededor. Tenía que luchar, pero ¿cómo enfrentarse a lo que era tan real y a la vez tan irreal? «Vas a ser el siguiente», susurros incesantes llenaron su mente como lluvia. Mientras las sombras se acercaban aún más, la oscuridad se apoderó del espacio y, en un instante, su hogar se convirtió en un laberinto de horror. Javier, empujado a su límite, decidió que debía encontrar a su familia antes de que la oscuridad lo reclamara por completo. Pero, entre las sombras, un ruido lo paralizó. Un lamento que sonaba familiar, un llanto desgarrador que procedía del sótano. Sería allí donde se encontraban sus seres queridos. Con el corazón a mil, se levantó resoluto y decidido a ir hacia el sótano, mientras el eco de las almas perdidas resonaba intensamente en su mente. Tenía que afrontar lo que viniera. Sin embargo, al dar el primer paso hacia la oscuridad, una risa macabra resonó en sus oídos, como un eco distante de su propia desesperación. Ya nadie volverá a salir. En ese instante, comprendió que tal vez el verdadero terror no era encontrar a su familia, sino averiguar el precio que tendría que pagar para lograrlo. El aire helado del sótano lo envolvió tan pronto como Javier bajó los escalones. Cada peldaño crujía, resonando en la oscuridad, como si la madera misma se quejara de su presencia. El sonido de su respiración era el único testigo de su miedo, cada inhalación un recordatorio de la angustia que lo acosaba. La penumbra lo rodeaba, la única luz provenía de una bombilla titilante que colgaba del techo, parpadeando como si luchara por mantenerse apagada. Con el cuchillo aún en mano, Javier avanzó despacio, su corazón latiendo con fuerza. El llanto se hizo más fuerte, cada sollozo un eco cercano que parecían jalarlo hacia lo desconocido. «María», llamó, su voz resonando en la habitación vacía. No obtuvo respuesta, solo más llantos que reverberaban en las paredes frías. Era como si el sótano estuviera vivo,
respirando, llenándose de secretos guardados. Un escalofrío le recorrió la espalda, y mientras avanzaba, la sensación de estar siendo observado se intensificó. De repente, una sombra se movió a su izquierda. Javier se detuvo en seco, aferrando el cuchillo con más fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de la penumbra. Era una niña de rostro demacrado, con ojos grandes y llenos de desesperación, su cabello desordenado como si hubiera estado atrapada allí por mucho tiempo. ¿Has venido por nosotros?, preguntó la cría, su voz un susurro quebrado. Sí, ¿dónde están mis hijos?, demandó Javier, sintiendo como el pánico se aferraba a su cuello. La niña apuntó hacia el fondo del sótano, donde la oscuridad parecía concentrarse como una neblina densa. Allí, en esa oscuridad, el llanto resonaba como un canto fúnebre. Ellos están en el espejo, dijo la niña. A medida que hablaba, sus ojos comenzaron a llorar lágrimas oscuras, como si se desintegrara ante sus ojos. Javier se movió hacia la dirección que la niña había señalado. Un viejo espejo cubierto de polvo parecía pulsar con una energía extraña, reflejando no solo lo que estaba frente a él, sino también visiones distorsionadas de sombras que se deslizaban en el fondo. Imágenes fugaces de sus hijos aparecieron, sonriendo y jugando, antes de ser arrastrados por un torbellino oscuro. Sin poder resistirlo, se acercó al espejo. Su corazón se aceleró, podía verlos, podía sentirlos. Pero, también sentía un tirón, un impulso profundo de no acercarse más. La niña lo miraba con ojos llenos de impotencia. No, gritó, retrocediendo un paso. No entres, demasiado tarde. La desesperación lo había dominado. Javier colocó su mano sobre el espejo. Al instante, la superficie se distorsionó como agua, y un grito resonante surgió de su interior. De repente, su visión comenzó a girar, y el sótano se transformó. Ya no estaba allí, sino en un prado sepulcral rodeado de niebla, donde los ecos de lamento se mezclaban con risas perturbadoras. Sus hijos estaban en el centro, atrapados en un baile macabro con aquellas figuras sombrías. «Papá», gritaron al unísono, mientras manos espectrales se extendían hacia él. Javier se sintió desgarrado. Ergo, al mirar a su alrededor, vio el espejo en cada rincón de ese prado, reflejando el desesperante rostro de su familia presa de terrores inimaginables. Tenía que decidir, se lanzaría hacia el espejismo de esperanza y rescate, o se aferraría a la seguridad incierta del mundo real. Una risa siniestra hizo eco en el aire, un sonido que parecía burlarse de su agonía. ¿Cuál elegirás, Javier? ¿La luz o la sombra?, susurró una voz conocida, y al girar, vio la figura de su esposa, María, desvaneciendo en niebla. Javier sintió que sus pies se hundían en el suelo, atrapados por las sombras que aullaban a su alrededor. El terror se apoderaba de él cada vez más, pero su amor por sus hijos lo obligaba a avanzar. Superando el miedo, se lanzó hacia el espejo, pero antes de poder tocar su superficie, un grito familiar lo detuvo en seco. No, era la voz de su hija, llena de desesperación. Javier se congeló. ¿Qué estaba a punto de perder? En ese instante, la risa macabra volvió a retumbar, taladrando su cabeza, mientras la niebla lo envolvía y las figuras espectrales bailaban en torno a él, susurrándole secretos de la perdición. Fuera del trance, lo que antes era una decisión clara ahora se tornó en caos. La oscuridad lo reclamaba, y sin poder decidir, sus pensamientos se volvieron un desmadre. ¿Sería capaz de enfrentarse a sus peores miedos? El espejo parecía atraerlo, y una sombría sensación de inevitabilidad lo envolvió, y cuando al fin se atreva a cruzar esa línea, Javier no solo arriesgaría su propia alma, sino también la de los que amaba. Dando un paso en el abismo, supo que lo que había detrás del espejo podría ser más terrorífico de lo que jamás imaginó. Un nuevo grito se alzó en el viento, pero esta vez era un eco diferente, el último susurro de esperanza, como si le advirtieran que lo peor aún estaba por venir. ¿Se atrevería a cruzar la frontera que separaba su amor del horror? El prado sepulcral era un laberinto de sombras. Javier sintió que su corazón se desbocaba en su pecho.
Las risas sombrías de las criaturas parecían hacer eco en su mente, obligándolo a retroceder. Pero su instinto paternal lo mantenía firme, aferrándose al cuchillo con una mano temblorosa y buscando a sus hijos con la otra. «Papá, ven», gritaban sus hijos, pero sus voces eran distorsionadas, mezclándose en un lamento que desgarraba su alma. Las sombras danzaban alrededor, burlándose de su angustia. Miró el suelo, la niebla se espesaba, formando figuras que apenas podía distinguir. No podía permitirse dudar, ese espejo, esa entrada a lo desconocido, podía ser la clave para traer de vuelta a su familia. La figura de su esposa, María, emergió de entre la bruma, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y desesperación. «No, no te acerques», susurró ella, temblando como si una tormenta se desatara a su alrededor. «No es lo que parece». Javier sintió un tirón en su interior. Tenía que decidir, pero la risa burlona de las sombras lo rodeaba, como si disfrutaran de su tormento. Con cada latido de su corazón, un grito desgarrador resonó en su mente: ¿podría salvarlos, o solo traer el horror a su vida? «Mamá», llamó uno de sus hijos, sus ojos llenos de terror, clamando desesperadamente por ayuda. El único hilo que lo unía a la realidad era la voz de sus pequeños, un impulso lo llevó hacia adelante, aunque el miedo le mordía los talones. La niebla lo envolvía, cada paso se sentía como una traición a la esperanza. Se lanzó hacia la imagen de sus hijos, buscando su abrazo, su risa. Pero cuando estiró la mano, la niebla se disipó, mostrando un vasto campo de espejos que reflejaban su propio rostro, distorsionado por la desesperación. «¿Qué has hecho?», gritó María, la imagen de ella girando como un torbellino. «No puedes entrar». Javier sintió cómo lo despojaban de su valentía. Los espejos vibraban con risa y murmullos: «Es tu culpa». Las sombras se acercaron, pareciendo fusionarse con el prado, siluetas de un terror que lo atormentaba desde siempre. De pronto, una sombra conocida se alzó del suelo. Era el rostro de su padre, quien falleció años atrás. Sin embargo, el semblante estaba torcido en una mueca, mostrando dientes afilados y ojos vacíos. «Javier», rugió la figura. «Todo lo que haces les afecta a ellos, y a ti, te consume». Un sudor frío recorrió la espalda de Javier, y retrocedió. La risa de su padre resonó con cada imagen que pasaba frente a sus ojos. El prado empezó a girar, y la desesperación se convirtió en un torbellino de colores oscuros que lo atrapaban. El eco de sus hijos se desvanecía en un clamor, y mientras titubeaba, comprendió que el espejo no solo reflejaba su deseo de rescatar a su familia, sino también sus peores temores. Comprendió que cada acción lo empujaba más hacia lo profundo de la oscuridad. Desesperado, miró el espejo más cercano. La imagen que vio no era una distorsión, sino una advertencia: sus ojos, vacíos, mismos de las sombras que lo rodeaban, esperando que cayera en la trampa. «No», gritó, y se dio la vuelta para huir. Pero a su alrededor, los reflejos se multiplicaban, el prado absorbía toda salida, y un silencio ominoso se instaló en el aire. El terror se apoderó de él, y cuando parecía que el caos se aquietaría, en el centro del campo apareció una figura que le heló la sangre. Una sombra con forma humana, los rasgos de su esposa, pero cubierta de oscuridad, caminó lentamente hacia él, sonriendo con una expresión retorcida. «Has venido a jugar, Javier. Ahora tendrás que decidir: te quedas y te unes a nosotros, o el espejo te arrojará de regreso a donde todo comenzó», dijo, con una voz escalofriante que resonó por todo el lugar. Javier sintió que su mundo se desmoronaba. La niebla lo envolvió aún más, y la guerra entre el amor y el miedo estallaba dentro de él con cada latido de su corazón. La figura avanzó y él sintió el suelo temblar bajo sus pies. La opción de volver parecía ahora más aterradora que enfrentarla. Oscuridad. En un último intento por aferrarse a la luz, resbaló, cayendo de espaldas hacia la orilla del espejo que había intentado evitar. El reflejo donde todo había comenzado, el lugar de tormento y la promesa de salvación. Un súbito silencio llenó el prado, y su voz resonó en su mente: «¿Qué elegirás, Javier?». Entonces, la risa retumbó,
Y en ese instante supo que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. No había escape, no había vuelta atrás, todo se trataba de una elección aterradora. El ecosistema del lugar empezó a intensificarse, formando un laberinto de espejos, y por un instante, Javier vio a sus hijos reflejados, atrapados y gritando. ¿Qué haría Javier al enfrentar el abismo que se extendía ante él? ¿Podría resistir la tentación de lanzarse al espejo y perderse entre sombras, o pelearía por la luz que parecía morir a su alrededor? Solo el tiempo lo diría, y con cada segundo que pasaba, el destino de su familia colgaba en un hilo peligrosamente delgado. Los ecos de la risa reverberaban en la oscuridad mientras Javier caía hacia el espejo. Sentía como si el mundo a su alrededor se desmoronara. Esa caída, aunque parecía interminable, lo llevó a un instante de claridad, un destello de esperanza que comenzaba a desvanecerse. Estiró la mano, divisando la silueta de sus hijos en la superficie reflejada, pero su imagen se distorsionaba continuamente, como si un juego cruel de luces jugara con su desesperación. La risa y los lamentos eran un canto de sirena que lo llamaba a la fatalidad. «Papá», gritaron de nuevo, esta vez sonando más cercanos, más claros, pero la dolorosa realidad se interpuso entre ellos. La figura oscura de su esposa se erguía entre la niebla, ya no era el reflejo de lo que había amado, sino un espectro. Su rostro, una máscara de misterio y horror, latía con cada paso que daba hacia él. «Tienes que elegir, Javier. Te tenemos a ti, y a ellos también. Pero solo uno de ustedes saldrá de aquí», dijo, y su voz se convirtió en un eco que se expandía y aplastaba. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, formando un círculo apretado que lo mantenía prisionero. Javier sintió un sudor helado recorrerse por su frente. Cada sombra a su alrededor parecía contener el eco de recuerdos. Sus miedos, añoranzas, todo lo que había perdido, se desnudaba frente a él. «No tienes por qué hacer esto», María musitó, aunque el aire pesado de desesperación lo envolvía como un abrigo de dolor. La figura sonrió, una sonrisa cruel que hacía temblar el suelo bajo sus pies. «Ana, Carlos están con nosotros. Aquí, nunca estarán solos. Solo un pequeño sacrificio y podrás mantenerlos». El corazón de Javier se detuvo. Los nombres de sus hijos resonaban en su mente como un mantra. El dilema lo atravesó como un rayo, sacrificar su propia vida por la salvación de ellos o dejarse engullir por la oscuridad. Los espejos empezaron a moverse, girando en un frenesí de reflejos. En cada uno, veía versiones retorcidas de sí mismo. Un hombre consumido por la culpa. Un padre incapaz de proteger a su familia. Y, en el centro, los ojos de sus hijos, mirándolo con una profunda tristeza. Sin embargo, un suave resplandor surgió detrás de la figura de María, como una luz que tiritaba en la distancia. Javier se dio cuenta de que la luz representaba la esperanza, una salida a la tormenta oscura que lo envolvía. «No», gritó, tomando el cuchillo que aún llevaba en la mano. Se enfrentó a la figura oscura, a su propia angustia, y levantó el arma. «Te llevaré conmigo si es necesario», pero antes de que pudiera atacar, la risa se intensificó, resonando como un tambor que se conecta con la esencia misma de su esencia. Las sombras se lanzaron sobre él, como un mar en tempestad arrebatando un navegante perdido. Javier se sintió desgarrado entre deseos contradictorios. La imagen de sus hijos gritando a través del espejo le perforaba el corazón. La lucha en su interior crecía, y en el momento de la elección, un grito desgarrador resonó en el prado. Las sombras se agolparon, abrumándolo, y entre el caos, apareció una imagen más, un rostro conocido que lo miraba con desesperación, un rostro que no había visto en mucho tiempo, su madre. «Javier, ten cuidado», susurró, pero el viento se llevó su advertencia entre las risas crueles de las criaturas que lo acechaban. No había tiempo para preguntas. La combinación de amor y miedo creaba un torbellino que devoraba su mente. Justo cuando parecía perder el conocimiento, sintió que el suelo se desmoronaba y el tejido de su ser se estiraba, llevando su cuerpo hacia un lugar más allá de las sombras. Fue empujado a un nuevo espacio, un lugar que no reconocía y que vibraba con promesas siniestras.
La niebla se disipaba lentamente y en el aire brillaba una oscura energía. Y ahí, en el horizonte, el espejo le sonreía, prometiéndole respuestas, pero a un precio ineludible. Una voz profunda resonó en su mente: el costo es más alto de lo que imaginas, Javier. Regresar nunca será suficiente. Su corazón latía con fuerza. La elección que había estado evitando lo había llevado a un terreno aún más peligroso. En el lejos, los ecos de risas se renovaban y Javier se dio cuenta de que sus amigos, personas queridas y hasta sus enemigos esperaban en la penumbra, pero todavía no sabía si eran reales o ilusiones nacidas de su desesperación. Ellos pueden ayudarte, o acabarán contigo, susurró la voz de su madre, difusa en la bruma que volvía a envolverlo. Era un dilema de muerte y vida. ¿Qué haría Javier la próxima vez que el espejo se lo exigiera? Y si, al final, la oscuridad no era el enemigo, sino la respuesta a la salvación que tanto anhelaba. Con el destino de su familia aún en la línea, Javier dio un paso adelante hacia lo desconocido, sin saber si volvería a verles alguna vez más. Pero esta vez, además de la risa, sentía que algo más oscuro y antiguo se acercaba, como una sombra que nunca lo abandonaría. ¿Qué secretos antiguos aguardaban al otro lado del espejo? ¿Volvería a encontrar a sus hijos, o se perdería entre las sombras para siempre? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero la verdad podía ser más terrible que el mismo espejo. La niebla se espesó alrededor de Javier, como si el mismo aire hubiera cobrado vida y comenzara a abrazarlo con un frío palpable. Caminar en esa penumbra era como moverse en un sueño febril, uno donde cada paso podía llevarlo más cerca de la verdad o sumergirlo en un abismo de desesperación aún más profundo. Las risas resonaban a su alrededor, pero no eran las risas de sus hijos. Eran burlonas, distorsionadas, emergiendo de sombras que se retorcían en la penumbra. Se encontró casi incapaz de escapar de ese sonido terrorífico. Su mente, aún aturdida por la revelación, trataba de recordar lo que había perdido de sí mismo, de su chico, de su espíritu. Javier, susurró otra vez la voz de su madre, tan cercana, tan distante. No era solo un eco, era un llamado que parecía conocerse a sí mismo, como si la oscuridad hablara a través de ella. Sin advertencia, el espejo parpadeó, desdibujando el horizonte de sombras y revelando un rostro. Era el mismo, pero con un devaneo grotesco, una sonrisa que nunca había sido suya, ojos que lo miraban con un reconocimiento escalofriante. La imagen se tornó borrosa, pero el horror permanecía, inmutable. ¿Por qué no luchas, Javier? ¿La voz provenía de su reflejo? Se le erizó la piel al escuchar la pregunta, algo que desnudaba su temor más profundo. La figura del espejo se acercó un paso, una sombra que parecía intentar salir de su encierro. Algo en esa mirada lo inquietó. Los ojos, esos ojos, parecían suplicarle, pero Javier sabía que no podía confiar en una ilusión. De pronto, un grito desgarrador cortó la niebla educativa. La voz era de Ana. La desesperación lo llenó. Su instinto de padre despertó de golpe. Ana, gritó, pero el eco se quedó atrapado dentro del laberinto de espejos. Las risas aumentaron en intensidad a su alrededor, convirtiéndose en un coro siniestro. Las sombras comenzaron a danzar, formando figuras en un espectáculo macabro. En medio de ese caos, vio una manita pequeña, desdibujada entre los espejos. Era Carlos, gritando su nombre con una voz que hacía que su corazón se estrujara de angustia. «Papá, sácanos». La súplica atravesó su pecho como un puñal. «Voy», respondió, la adrenalina recorriendo cada fibra de su ser. Pero la voz profunda emergió, esta vez con un tono más claro, resonante. «No puedes salvarlos. Ellos también son parte de este juego». Javier se sintió desbordado. La lucha interna se intensificaba, entre el deseo de salvar a sus hijos y el miedo a quedar atrapado. La risa seguía resonando, incluso había variaciones, como si hubiera distintas voces burlándose de él, disfrutando de su lucha. La figura de su esposa, aún presente en el fondo de su mente,
Se erguía con una siniestra dulzura. ¿Crees que el sacrificio de solo uno te traerá la paz? Esas sombras quieren más, los reclamará todo. Respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones. Tenía que encontrar la salida, tenía que romper el ciclo. Se acordó de la luz que había visto, la esperanza que brillaba en la distancia. Con una firme determinación, Javier decidió avanzar, desafiando a las sombras. Cada paso era un duelo entre su angustia y su deseo de proteger a su familia. El espejo, un monstruo tentador, se burlaba de él con su reflejo distorsionado, mostrando su debilidad, pero también lo que podría llegar a ser. Cuando estuvo frente al espejo, un estallido de luz lo cegó. Cerró los ojos, y de pronto, fue como si el tiempo se detuviera. La risa se transformó en un susurro. Una nueva visión tomó forma al abrir los ojos. Allí estaban sus hijos, con la esperanza brillando en sus ojos tristes. Pero su madre se erguía entre ellos, la sombra oscura proyectada detrás de ella, sonriente, esperando. Elige, Javier. ¿Salvarás a tus hijos o te salvarás a ti mismo? La pregunta lo atrapó, y bajo la presión de la decisión que se acercaba, sintió que el suelo temblaba. Las paredes vibraban con una energía ominosa y lo lanzaban nuevamente al espejo, atrapándolo en ese ciclo potencial de su vida. La risa resonó una última vez, pero esta vez, sintió un cambio. Era un eco de temor, una advertencia que lo advertía de lo que podría ocurrir si fallaba. Su propia voz emergió de su garganta, firme: no me rendiré, pero, con cada palabra dicha, el espejo comenzó a cerrarse, como si todo estuviera a punto de colapsar. ¿Qué esperaría al otro lado? ¿Una liberación, o una condena eterna? Una niebla de sombras lo envolvió, y, con un último grito, se dio cuenta de que, en ese momento crítico, el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué pasaría con Javier en su lucha contra lo desconocido? ¿Volvería a ver a sus hijos o se perdería en la oscuridad por siempre? La oscuridad lo tragó, y la sensación de vacío lo envolvió. Javier sintió que se desvanecía, como si su esencia se dispersara en el aire helado. Entonces, un ruido sordo lo despertó de su desconexión. Era el crujido del espejo, pero no uno cualquiera. Este sonaba más como el alarido de un ser atrapado, pidiendo libertad. Cuando finalmente logró abrir los ojos, se encontró en un lugar diferente. Estaba en un pasillo oscuro, donde las paredes estaban cubiertas de un material resbaladizo, casi como si estuvieran sudando. El horror lo invadió de nuevo. Las risas seguían, pero ahora eran más tenues, como si lo estuvieran rodeando desde lejos. Él sabía que la ilusión de seguridad era irreal. ¿Ana? Carlos, gritó, pero su voz se perdió, ahogada por el eco del pasillo interminable. Se sentía perdido dentro de una pesadilla. Se obligó a caminar, cada paso resonando, marcando el ritmo de su creciente terror. Los ecos de los murmullos tomaron formas en su mente. Sus hijos. Su madre. Todo parecía un laberinto oscuro donde eran las sombras quienes dictaban la verdad. A medida que avanzaba, Javier recordó la pregunta de su madre: ¿por qué no luchas? Una pequeña ventana apareció en la pared, y al asomarse, vio escenas que lo atormentaron. Allí estaban Ana y Carlos, jugando en el parque, ajenos al peligro. Él los llamaba, pero sus voces eran mudas. En su lugar, una sombra oscura se movía entre ellos, como un depredador al acecho. No puedo dejar que te atrape, susurró Javier, temblando. De repente, una risa cruel estalló en el aire, haciéndolo retroceder. Por un momento, pensó en rendirse. Pero las imágenes de sus hijos lo empujaron, y con un grito cargado de determinación, siguió adentrándose en la penumbra. Pasó junto a puertas cerradas, cada una tambaleándose con un leve susurro, como si contuvieran secretos del pasado. Se detuvo ante una particularmente vieja y desgastada. La piel se le erizó al sentir una energía oscura emanar de ella. Sin pensarlo dos veces, giró la manija.
La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación llena de espejos rotos. En medio de ellos, vio su reflejo fragmentado, y entre esos fragmentos, las caras de sus hijos aparecieron por momentos, gritando. Se llevó las manos a la cabeza, sintiendo la presión del miedo creciente. No, exclamó, no voy a perderlos. De repente, el espacio se encogió, y las risas se transformaron en gritos desesperados que parecían venir directamente de su pecho. Javier se dejó caer al suelo, sintiendo que el aire se volvía más pesado, cada respiración un desafío. A su alrededor, toda la habitación empezó a vibrar, y los espejos comenzaron a distorsionarse, como si intentaran absorberlo. Ven, ven, susurraron las voces. La sombra que lo había estado acechando emergió de los espejos, su forma oscura extendiéndose, formando brazos que le ataban el corazón con un terror indescriptible. Javier luchó, forcejeando contra su propia desesperación, mientras una risa burlona rebotaba en las paredes. La figura se acercó y, con una voz suave, replicó la pregunta que hacía tiempo lo atormentaba: ¿qué harás ahora, Javier? Con cada palabra, la sombra se hacía más fuerte, mientras Javier se sentía más débil. En ese instante, comprendió que la lucha no era solo contra el ser que lo atrapaba, sino contra su propio miedo. Cerró los ojos, rastreando esa luz que alguna vez lo llamó, la que había visto antes. Era tenue, pero lo suficientemente brillante como para aferrarse a ella. Voy a luchar, gritó con todas sus fuerzas, pero justo cuando estaba dispuesto a dar un paso hacia la luz, otro grito emergió del laberinto de espejos. Era Ana, pidiendo ayuda una vez más, su voz llena de dolor y desesperación. Javier sintió un nuevo terror atravesar su corazón. Como si la sombra le murmurara que no había tiempo, que había que actuar ya. La decisión era suya. Pero, ¿podría realmente salvar a sus hijos o las sombras se lo llevarían todo? Una luz brilló al final del pasillo, parpadeando con fuerza. Javier dio un paso titubeante. Hacia la salvación o la condena, sabiendo que cada elección podría llevarlo a una nueva pesadilla, y así, atrapado en su propio dilema, Javier cuestionó una vez más su sacrificio. ¿Podría encontrar la luz antes de que todo desapareciera? La niebla lo envolvió nuevamente, y con un último susurro, la pregunta resonó: ¿hasta dónde llegaría para salvar a sus hijos? El eco de la risa cruel resonó en la mente de Javier mientras sus pies comenzaban a moverse, casi sin voluntad. La luz parpadeante al final del pasillo parecía un imán, atrayéndolo con promesas de esperanza, mientras su corazón latía en desespero. La niebla se disipaba a medida que se acercaba, dibujando la silueta de lo que podría ser una salida. Pero su deseo de escapar era también su mayor debilidad. Las risas se entrelazaban con la voz de Ana, como un canto hipnótico que lo apartaba de su camino. No puedes dejar que te atrape, se repitió a sí mismo, y apretó los dientes mientras hacía un último esfuerzo por resistir esa llamada. Cuando llegó al final del corredor, la luz resultó ser una puerta entreabierta que invitaba a entrar. Se detuvo un momento, sintiendo el aire helado y denso a su alrededor. Sin poder resistirse más, empujó la puerta con fuerza y se encontró en una habitación aún más oscura que el pasillo. Allí, la luz parecía extinguirse antes de que pudiera iluminar su camino. Desesperado, buscó en su entorno y se dio cuenta de que la habitación estaba repleta de objetos olvidados, fotografías ennegrecidas, juguetes rotos y pequeños espejos que colgaban de las paredes como ojos desarraigados. Un pensamiento le atravesó la mente: ¿había estado aquí antes? Esa sensación de déjà vu lo envolvió, y el miedo regresó a su pecho como un puñetazo helado. Al fondo, una figura violeta emergió de las sombras. Era la sombra que había visto en los espejos, pero esta vez estaba más definida, con rostros que danzaban en su forma, gritando sin sonido. Javier sintió que el aire le faltaba, tenía que luchar contra la parálisis que lo acechaba. Ana, Carlos gritó, con una voz que era más un susurro. La oscuridad se replegó ligeramente, permitiendo que un atisbo de luz brillara desde la esquina opuesta, como un faro en la tormenta. Sin pensarlo,
Javier corrió hacia esa luz, sintiendo que el terror lo perseguía, como un viento gélido a sus espaldas, pero a medida que avanzaba, un grito desgarrador reverberó en la habitación. Era el llanto de un niño, un eco que se convertía en desesperación. Cuando llegó a la luz, vio una puerta más, esta estaba firmemente cerrada y parecía pulsar, como si tuviera su propio latido. «¡Abre!», gritó, golpeando la puerta con los puños. El llanto se intensificó, y Javier sintió que su corazón estaba a punto de estallar. Su mente corría en círculos, pensando en las posibilidades. Podría ser que detrás de esa puerta estaban sus hijos, las sombras se acercaron más, los rostros familiares que tanto había amado ahora se transformaban en muecas de rabia y desesperación. La figura oscura sonrió con desdén mientras estiraba sus brazos, como un cazador que acorrala a su presa. «Si quieres salvarlos, Javier, ven a mí», susurró la sombra, su voz resonando en sus oídos como un veneno. Javier, temblando, luchó contra el miedo que amenazaba con paralizarlo. Cada grito de sus hijos lo impulsaba, pero esa sombra parecía saber más de su corazón que él mismo. Sabía cuáles eran sus límites, y los estaba cruzando uno a uno. «Eres un cobarde», se burló. «No lo harás». La sombra se desvaneció, dejando a Javier solo frente a la puerta pulsante. Una decisión aterradora lo confrontaba. Derribaría el obstáculo y arriesgaría enfrentar al ser que lo había perseguido, o daría la espalda y permitiría que la oscuridad se llevara a sus hijos. Miró a su alrededor, buscando un indicio de guía, algo que le mostrara el camino a seguir, y en ese instante, la niebla se disipó para revelarle lo que siempre había temido. Detrás de la sombra se encontraba una trampa ilusoria, y la verdad era más aterradora que cualquier de sus pesadillas. De pronto, la habitación comenzó a girar. Se aferró a la puerta, sintiendo que su mundo se transformaba en caos. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que todo se desvaneciera? Con el corazón a 1000 por hora, escuchó el grito final de Ana, un grito que desgarró su alma. «Papá. Ayúdame». La decisión era imposible y el horror inminente. En aquel instante, comprendió que el amor podía ser tanto su salvación como su condena. Tendría el coraje de enfrentarse a lo que realmente era esa sombra, y mientras la habitación giraba, sintió que la oscuridad lo tragaba una vez más, llevándose consigo su último vestigio de esperanza. ¿Podría salir de este laberinto sin perder todo lo que amaba? Javier sintió que el tiempo se detuvo. La oscuridad lo rodeaba, una niebla espesa que parecía reír a costa de su sufrimiento. La voz de Ana resonaba en su mente como un eco insistente, un canto de desesperación que lo mantenía en pie. «Papá. Ayúdame». La angustia en su pecho se transformó en rabia, no podía rendirse, no podía dejar que la sombra se llevara a sus hijos. Con una determinación renovada, tomó aire en un intento de calmar la tempestad que lo consumía. La atmósfera a su alrededor crujía, las sombras se agolpaban, pero en su interior había un fuego que ardía. No podía ser el siguiente. No iba a permitir que el ciclo de terror continuara. Había llegado el momento de enfrentar a la oscuridad. «No más», gritó, su voz resonando como un trueno en el aire pesado. Las risas se detuvieron. Un silencio inquietante dominó el espacio. Con cada paso que daba hacia la puerta que latía, la figura oscura apareció nuevamente, más definida y amenazante. Los rostros que una vez amó ahora eran sombras distorsionadas, una ilusión cruel que le recordaba la fragilidad del amor. Pero Javier ya no era el hombre asustado que había entrado en este lugar. Había visto suficiente, había sentido suficiente. Tenía que actuar. Con la fuerza de un padre decidido, cargó hacia la sombra. La luz que emanaba de su interior brillaba intensamente, iluminando el oscuro laberinto que había sido su prisión. Más allá, una figura familiar se vislumbró. Era María, su esposa, rodeada de una neblina gris. Sin pensarlo, Javier la llamó. «María». Su voz resonó con un eco de amor y desesperación. Ella se giró, sus ojos llenos de lágrimas, pero en su rostro había una chispa de esperanza. «Javier», gritó con dulzura. «No luches. Ellos solo quieren el sacrificio».
pero Javier sabía que los sacrificios no eran los que pensaban. No quiero perderte otra vez. Ni a ti, ni a los niños. Y avanzó decidido, empujando el horror detrás de él hacia la confusión de las sombras. La figura oscura se abalanzó, pero esta vez él no se detuvo. La confrontó con el cuchillo en mano, desafiando su influencia, recordando su amor por su familia. Con un grito desgarrador, Javier levantó su arma y la lanzó hacia el corazón de la sombra. Un estallido de luz iluminó la habitación, ahuyentando las sombras que se retorcían, como si la oscuridad misma temiera aquella luz. Soy su padre, vociferó, su voz temblando pero firme. No les tengo miedo. El golpe fue seco, la sombra se retorció y comenzó a desvanecerse, como si cada palabra de amor y desesperación que Javier pronunciaba las desgastara. Los rostros comenzaron a regresar a la normalidad. Sus amigos, sus vecinos, los desaparecidos, todos comenzaron a difuminarse y transformarse en luces que volaban hacia el cielo. Las risas se desvanecieron con ellos, llevándose el horror lejos. Mientras la luz bañaba la habitación, un último grito resonó: «Papá». El clamor de sus hijos llenó su corazón, pero esta vez era su voz la que pudo escuchar, clara y fría. Javier desvió su mirada hacia la puerta que había estado al final del laberinto. Sin dudarlo, se lanzó hacia ella, abriéndola con un giro decidido de su mano. El sol brillaba con una intensidad desconocida, iluminando el jardín de su hogar, ahora libre de sombras. Al instante, lo vio. Ana y Carlos, parados en el umbral de su hogar, el rostro de su esposa iluminado por una luz dorada. Se arrojó a sus brazos, y ellos lo abrazaron con fuerza. Las risas llenaron el aire fresco de la mañana. Las sombras se desvanecieron para siempre, la noche de terror había llegado a su fin, y Javier pudo respirar con aliviado, ya no hay más miedo. Habían regresado a la normalidad. Sin embargo, ese sentido de terror podría siempre volver. Javier lo sabía, pero ahora tenía el poder del amor, una luz que podría siempre devorar la oscuridad que podría acechar en el futuro. Se volvió hacia su hogar, ahora un refugio de luz. No olvidaría, no podía. Pero con su familia a su lado, supo que juntos podrían enfrentar cualquier sombra, el amor siempre vencería. Ahora, es momento de tomar acción. Si te ha gustado esta historia y quieres sumergirte en más relatos intrigantes y emocionantes, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo, eso ayuda a alimentar el algoritmo y hacer que otros fans puedan disfrutar de esta aventura. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensan. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial. Hazlo ahora.